Continuamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada en piso, Alba Talavera, representante del Colegio de Contadores del Paraguay. Alba, un gusto, ¿qué tal? Un gusto, Eduardo. Muy bien. Te queríamos preguntar, el tema de la deducibilidad del IVA. El Poder Ejecutivo finalmente, luego de un debate que se tuvo respecto a modificaciones en el régimen del IVA, presentó finalmente una iniciativa para una deducibilidad del 30% en reemplazo de un proyecto original del 100%. Así mismo. En el caso de los contadores, ¿cómo se está aplicando esto? ¿Están teniendo ciertas dificultades los contribuyentes? ¿Están usando este nuevo beneficio o no? Yo te voy a dar la experiencia porque tengo una consultora, ¿verdad? Nosotros prácticamente no estamos utilizando. En primer lugar, porque no son gastos significativos, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque realmente de acuerdo a lo que se adquiere en los supermercados, solamente te permite el 30% de deducibilidad, menos las bebidas alcohólicas, por supuesto, ¿verdad? Entonces eso no representa mucho IVA crédito fiscal. Aparte, si vos vas a tener que hacer eso, tenés que ir al supermercado, le pedís aparte una factura que te emita, ¿verdad? Vos te vas a hacer tus compras para tu casa, aparte vos apartás todas las compras para tu casa. En mi caso particular, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo deducir yo de un supermercado? Y puedo deducir, entre otras cosas, ¿verdad? Gastos de alimentos, puedo deducir lo que respecta a mi actividad profesional. Yo soy contadora, puedo comprar, qué sé yo, útiles de escritorio, etcétera. Hasta allí es lo que me permite, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta de que si bien es cierto que no utilizamos dentro de la declaración mensual del IVA, esto sí amerita para que las personas que están inscritas en carácter de contribuyentes del impuesto a la renta personal en carácter de prestadores de servicios personales, entonces sí pueden utilizar para la liquidación del IRP, del impuesto a la renta personal. Entonces, en la práctica es difícil aplicar esto que... Es difícil de aplicar a menos que sea un gasto significativo, no sé qué sería, ¿verdad? Porque tenés que apartar tus gastos, ¿verdad? Que vas a utilizar relativo a tu actividad gravada, que te permite el 30%. O sea, de ese grupo de elementos que yo te cité, llámese útiles de escritorio, alimentos, etcétera, ¿verdad? Yo solamente 30% puedo utilizar. Es decir, mi base imponible va a ser 30%. ¿verdad? Y de eso solamente, un ejemplo práctico, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, compro por 1.000.000, puedo deducir el 30% de 1.000.000, ¿verdad? Eso es lo que me permite deducir. Entonces es prácticamente nada, ¿verdad? Porque ponerle que te salga un 300.000, un 30% de 1.000.000, tenés un 30.000 a deducir, ¿verdad? Que prácticamente no es significativo. Y el trabajo que te produce, porque si vos, por ejemplo, me decís, yo soy tu contadora, y vos me decís, ¿a qué te dedicas? Yo soy periodista. Bueno, entonces yo voy a ver lo que vos podés meter. Alimentos podés ingresar, no hay problema de eso, ¿verdad? Pero resulta ser que vos me mezclas todo, porque en una misma factura estás trayendo tus compras para tu casa y traes también tus compras relativos a tu actividad, o alimentos que vos podés consumir. Entonces yo tengo que estar clasificando, ¿verdad? ¿Cuáles son el grupo de alimentos que vos... relativo a tu actividad puedes utilizar? O sea que al mismo tiempo también es un trabajo muy tedioso para los contadores, muy estresante y no vale la pena realmente, ¿verdad? Si era 100% bueno, pensaríamos dos veces, ¿verdad? Pero en el caso del 30% yo creo que no vale la pena. Estuvimos conversando previo a entrar acá, te había comentado con el viceministro y me había señalado él la misma cosa también, que se le acercaron a algunos contribuyentes y le dijeron que prácticamente no es nada el 30%, ¿verdad? Entonces, poco o nada se está utilizando. ¿Y cuál fue la respuesta del viceministro sobre ese punto? Lo que pasa que, según un cálculo que ellos hicieron, le perjudicaría al próximo gobierno porque había algo así como 100 millones de dólares que se iba a perder en el caso de que se aceptaba el 100%. Iba a haber un agujero fiscal. ¿Qué significa eso? Que se iba a reducir las distribuciones a los distintos ministerios en lo que respecta al presupuesto general de gasto, se iba a reducir los aportes, ¿verdad?, que se iban a dar a los distintos ministerios, que le iba a afectar al sector de blanco, le iba a afectar a los médicos, le iba a afectar a la tercera edad. Esas son las cosas de repente, Eduardo, que la gente no analiza, ¿verdad? Cree que todo es fácil. No es fácil. Encima que el presupuesto general de gasto tiene un agujero bien grande, porque se va a crear un déficit fiscal que no creo que se cumpla. Pero si bien es cierto que están señalando que la gente del Ministerio de Hacienda está preparando un aumento de su salario, ¿verdad? En un momento crucial, en un momento en que prácticamente estamos endeudados, ¿verdad?
al extremo, yo no sé en qué año esto se va a terminar de pagar, ¿verdad? Ya ni siquiera se puede calcular. Entonces no, hay que pensar en eso, porque le afecta a quién, vuelvo a repetir, le afecta al sector médico, Ministerio de Salud, le afecta al sector de la tercera edad, le afecta a otros ministerios, INDI y demás, ¿verdad? Entonces eso es lo que él me había señalado y ese era el motivo por el cual vetó el presidente de la República, ¿verdad? Porque ellos previamente, después de que se aprobó por la Cámara de Senadores y Diputados, lo primero que se hizo fue entonces, en este caso en particular, decir al presidente, mira presidente, esto es de imposible cumplimiento, ¿verdad? Entonces allí fue que se llevó al 30%. La Cámara Paraguaya de Supermercados tiene la intención de que se puedan incluir productos de limpieza e higiene personal. ¿Esto podría tener algún tipo de impacto o seguirían siendo las mismas dificultades? No, seguiría, va a ser la misma dificultad. Lo que se agrega son insumos, ítems, ¿verdad? Pero se tendría la misma dificultad se tendría. El problema es con la aplicación directa de lo que se quiere. El problema con la aplicación directa, y hoy en día hay que tener en cuenta también de que tenés la RG90, porque acordate que todos los que somos prestadores de servicios personales estamos sujetos a una carga de datos que es que se denomina el impuesto, el IVA. La RG90 nosotros cargamos en forma mensual. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Allí ya vas a comenzar a tener problemas, porque probablemente si yo quiero sacar de esa misma factura que vos me trajiste del supermercado, en donde están tus gastos personales, en donde al mismo tiempo están los gastos relativos a tu actividad, y vos me decís, mira Alba, yo quiero que me ingrese por lo menos ese 30%, ¿verdad? Con un ahorrito me va a dar. Entonces ahí comienza la dificultad. Y ahí a lo mejor vos me decís, bueno, la Cámara de Supermercados quiere que se agregue, porque no está agregado acá, por ejemplo, los artículos de limpieza para el mantenimiento de las oficinas, por ejemplo. Eso no está tipificado, porque el decreto reglamentario es el 8175/22, que comenzó a aplicarse inclusive, hay que tener en cuenta esto, a partir del 8 de noviembre del 2022. Alba, ¿y hay algún tipo de posibilidad de como gremio de contadores, a lo mejor con otros contadores, presentar algún tipo de proyecto, de propuesta ante tributación para que esto pueda ser aplicable, para que el contribuyente también tenga algún tipo de beneficio con esta mayor deducibilidad? Bueno, lo que podría verse es que el sistema informático de la administración tributaria sea modificado. Eso es lo que podría verse, ¿verdad? Esa posibilidad para que facilite la carga. Pero hoy en día ya prácticamente el 30-40% de los contribuyentes ya están contestes, porque acordate de que existe una cantidad de más de 10.000, 12.000 contribuyentes al impuesto a la renta personal. Entonces ellos prefieren llevar nomás, ¿verdad?, para la deducibilidad del impuesto a la renta personal. Entonces dicen, bueno, no vamos a ingresar, pero voy a ingresar en mi impuesto a la renta personal. Ahora, el que no está inscrito como contribuyente al impuesto a la renta personal, sí necesitaría un pequeño ahorrito en el sentido de la presentación mensual del IVA. Y con el sistema Marangatú, el Colegio de Contadores inclusive participó de una charla con el viceministro teniendo en cuenta dificultades que se estuvieron presentando con el sistema. ¿Estos problemas persisten? ¿Hay todavía charlas con el viceministro sobre este punto? Bueno, la última charla que tuvimos fue el miércoles anterior, ¿verdad? El miércoles, porque él esta semana no está de viaje, ¿verdad? Entonces hablamos nosotros, inclusive yo ya fui un poco tajante con él, le dije, ustedes tienen que tirar este sistema a la basura y tienen que comenzar de uno, no se puede continuar de esta manera. Le estresa mucho a los contadores, ¿verdad? En el sentido de que vos estás ingresando y de repente da la vuelta al sistema, vos te quedas ahí por hora, tenés que esperar que vuelva otra vez, ¿verdad?, a su normalidad, y hay días que ni siquiera podés entrar, ¿verdad? Entonces yo le digo, se puede entrar hasta las 11, dice, hasta las 12, dicen ellos, ¿verdad? ¿Y quién es el que va a estar al lado de la computadora a las 11, a las 12 de la noche? Es más, yo te cuento que los profesionales que están en forma independiente y dependiente inclusive, ¿verdad?, se van a sus casas a las 6 de la tarde y resulta que a ellas se termina la carga de datos, ¿verdad? Hay gente que se puede, en mi caso particular, ¿verdad?, mis funcionarias se contactan directamente desde sus casas, pero yo no le puedo exigir a ellos, mira, vos hasta que entre tenés que estar allí en el sistema informático. En ese sentido, también yo le había dicho al viceministro qué se va a hacer con las multas que te generan en el caso de que tu vencimiento fue el 7, ¿verdad? El 7 no pudiste cargar y tenías un IVA a pagar, por así decirlo rápidamente, de 30 millones de guaraníes. ¿Qué te genera eso? Te genera una mora del 4%,
un interés por días corrido de 0.05% y una contravención de 50.000. ¿Quién te paga eso? Entonces él me había dicho a mí que se tiene que presentar un expediente, ¿verdad? Una nota, hay que hacer captura de, atender lo que tenemos que hacer, captura de pantalla, tenemos que presentar un expediente a la administración tributaria por mesa de entrada, eso se deriva al departamento jurídico para que ellos así lo consideren y para que después de no sé cuántos días, meses, ¿verdad?, te puedan exonerar de esa multa. Entonces yo le dije, eso no se puede hacer acaso de oficio. De oficio se tiene que eliminar porque no es culpa del contribuyente, es culpa de la administración tributaria. Y él me dijo que su sistema informático no le permitía eliminar las multas de oficio. O sea, estamos con muchos problemas. Se había planteado desde tributación la norma respecto a los regímenes que son anuales. Se había solicitado también que haya algún tipo de exoneración en el caso de los regímenes mensuales. ¿Esto tuvo algún tipo de eco desde tributación? Bueno, acá tenés dos aspectos, ¿verdad? Están los de liquidación anual, que es el caso del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Eso, por ejemplo, salió un decreto por el cual se eximía de multas y no se consideraba incumplimiento hasta el mes de julio. Después están los de liquidación mensual, que también no se iba a considerar multa hasta junio de este ejercicio fiscal. Pero ¿qué sucede? Ahí no habla de, no se considerarán incumplimientos, que es algo que queda pendiente, a su vuelta voy a seguir hablando con él. Porque si ahí, por ejemplo, en el decreto no dice textualmente la palabra, no genera incumplimiento, ¿qué sucede? Por ejemplo, a mí me van a exonerar la multa porque no estoy al día con mi RG90, en mi carácter de prestadora de servicios personales mensuales. Pero ¿qué sucede? Que si yo quiero sacar certificado de cumplimiento tributario, yo estoy en estado de incumplido, porque en el decreto no dice no generará incumplimiento. Entonces resulta ser que yo entro en mi estado de cuenta, estoy en estado de incumplido y no puedo sacar certificado de cumplimiento tributario. Y a lo mejor muchos no saben qué ocasiona eso. Ocasiona, por ejemplo, préstamos, adquisiciones que tengo que hacer, inclusive viajes que tengo que hacer y tengo que sacar mi pasaporte. Para sacar mi pasaporte, ¿qué me pide? Me pide certificado de cumplimiento tributario. A lo mejor me decís, sí, pero son inconscientes. ¿Por qué a última hora? Resulta ser que dentro de 2 días sale mi avión y yo ya pierdo mi avión, porque no tengo mi certificado de cumplimiento tributario. Alba, hay muchas prioridades para las siguientes autoridades, pero probablemente el tema tributario y la labor de los contadores con este tema del sistema sea muy importante porque no quiero decir que parece una nimiedad, pero el sistema que funcione correctamente y que sea apropiado para que se pueda justamente hacer el circuito de cobro de impuestos es fundamental para que todo funcione correctamente. Y otra cosa que le pregunté que también nadie sabe, ¿verdad? Solamente los que hablamos con el viceministro sabemos. Él dice que hoy en día, por ejemplo, todos los datos de las distintas declaraciones juradas se cargan en una sola caja desde la óptica informática y que ellos piensan que para junio, julio, ¿verdad?, esto estaría cargado en 6 cajas. Es decir, en una caja estaría un tipo de impuesto, en otro tipo de impuesto, pero esto se iría a junio o julio. Por eso salió el decreto justamente de las declaraciones mensuales y anuales que se puede llevar incumplido hasta el mes de julio, ¿verdad? Pero el que no estamos de acuerdo nosotros es que también se tiene que considerar, ¿verdad?, no se tiene que considerar como incumplido la carga de datos mensuales. Porque no se puso esa palabra en el decreto reglamentario, se puso sí para los de declaración anual. Entonces eso me va a generar graves y serios problemas al momento en que yo quiera sacar un certificado de cumplimiento tributario. Alba, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus explicaciones y esperamos contar contigo nuevamente en Proeconomía y Finanzas. Con mucho gusto cuando quiera. Que tenga un buen resto de jornada.